Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan en esta transmisión. A nombre de la Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, les damos la más cordial bienvenida a las actividades del 2024 del ciclo de charlas Las investigadoras del ferrocarril, miradas interdisciplinarias, que se realiza cada mes en el marco del Día Naranja, un día que tiene como objetivo contribuir a la visibilización del trabajo de las investigadoras que bajo distintos enfoques y disciplinas estudian a los ferrocarriles mexicanos. Es importante también mencionar que este ciclo de charlas pertenece al proyecto Las mujeres en entornos ferroviarios, miradas multidisciplinarias, que impulsa el mismo Centro Nacional a través de la Red Interdisciplinaria de Mujeres del Ferrocarril, que tiene como propósito reconocer, visibilizar y documentar el papel histórico y contemporáneo de las mujeres en la industria ferroviaria, así como su participación como gestoras, promotoras, conservadoras y difusoras del patrimonio ferroviario del país. El día de hoy nos acompaña la doctora Lourdes Roca Ortiz, quien nos va a compartir su mirada sobre el estudio de los ferrocarriles. Es un gran placer tenerla aquí con nosotras y ahora le voy a ceder la palabra a la doctora Leonor Reyes, quien organiza el ciclo y que además es integrante de la Red Interdisciplinaria de Mujeres del Ferrocarril y postdoctorante del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM y además pertenece a la Red Iberoamericana de Historiadoras. Muchísimas gracias, Alejandra. Bienvenida a la doctora Lourdes. Bueno, yo por mi parte, pues nada más darles las gracias, como siempre, en el museo, en el CEDIF, por apoyar la organización de este evento, que pues ya pues cumple, ¿no? Bueno, pues ya va en camino hacia su segundo año de existencia, bueno, año y medio. Pero bueno, ha sido para mí pues muy gratificante colaborar con ustedes y también poder tener la oportunidad de escuchar a las investigadoras que han dedicado parte de su vida a trabajar estos temas que nos convocan. A continuación voy a leer una pequeña semblanza para hacer la presentación de nuestra invitada. Lourdes Roca es profesora investigadora del Instituto Mora, coordina el Laboratorio Audiovisual de Investigación Social que fundó en el 2002. Es doctora en antropología y documentalista con una formación multidisciplinaria en comunicación, historia y antropología. Y centró sus primeras investigaciones en los años 90 a la divulgación histórica audiovisual y la realización de documentales de investigación. Se dedica a la investigación social con imágenes y a la construcción de propuestas metodológicas para su incorporación como fuentes de investigación. Como docente, ha impartido cursos de especialización en la materia en varios países de América Latina. Entre sus publicaciones destacan documentales como Kilómetro C62, Un nómada del riel del 2000, si no lo han visto, se los recomiendo ampliamente. Los libros Imágenes, Investigación Social del 2005, Investigación con Imágenes, Usos y Retos Metodológicos en 2012 y Métodos en Acción, Estudios sobre Documental e Investigación Social en 2020. Y los sitios web Huellas de Luz en 2012 y Metadoc Documentales e Investigación 2016. Su publicación Patrimonio Fotográfico y Audiovisual del 2014 recibió el premio Antonio García Cubas del INA en México. Su última publicación como editora invitada es el dossier de la revista Dixit número 36 en 2022, dedicado a un panorama del ámbito audiovisual documental latinoamericano. Es integrante fundadora del REDOC Investigación, Red de Investigación sobre Documentales. El día de hoy, la doctora Lourdes Roca Ortiz compartirá la ponencia Fuentes de Investigación, Audiovisualidades y Metodologías Interdisciplinarias, el sino de un laboratorio. Bienvenida y bueno, le recordamos que tiene 40 minutos y después daremos paso a las preguntas y comentarios del público. Muchas gracias y nuevamente bienvenida. Muchas gracias, Leonor. Muchas gracias, Alejandra. Pues un gusto estar aquí en este espacio que me vincula a muchos años atrás, cuando en el Museo Nacional de Ferrocarriles Mexicanos me acerqué a trabajar durante la investigación doctoral
en aquel entonces centro de documentación incipiente, el CEDIF, ¿no? Y bueno, pues espero que quienes me escuchan, como sugerí, hayan visto Kilómetro C62, Un nómada del Riel, el documental de 2000, hayan quizá también conocido el libro del mismo nombre, porque pues justo es material uno de los que dio pie a la conformación años después del Laboratorio Audiovisual de Investigación Social del Instituto Mora. Me pidieron que comentara pues justo sobre las semillas de este laboratorio y por supuesto tienen mucho que ver con la investigación que hice en ese entonces sobre ferrocarriles a partir de una historia de vida de un ferrocarrilero que en ese entonces cumplía 50 años trabajando para Ferrocarriles Nacionales de México. Y bueno, justo les quisiera compartir a partir quizá de 3 anécdotas en el transcurso de esta investigación. Si el tiempo da para más, pues alguna otra, pero fundamentalmente pensé en estas 3 y poner el énfasis de entrada en que, aunque lo que yo trabajé en su momento fue la historia de vida de un jefe de estación de ferrocarriles, que como ya dije estaba cumpliendo 50 años de trabajar ininterrumpidamente para la empresa, cuando justo se privatiza, y esa fue la principal pregunta de investigación, ¿qué va a pasar con Salvador? Salvador Núñez se llamaba, después de 50 años de trabajar como jefe de estación, ahora que se privatiza el ferrocarril, ¿no? En ese entonces era una investigación de carácter antropológica. Le di mucha importancia a la etnografía, trabajé por años junto a él haciendo entrevistas de historia oral, después ya hice su historia de vida como tal, pero en el transcurso, ya iré comentando, él trabajó en tantas estaciones antes de instalarse en el centro del país que ameritó un profuso trabajo de campo por más de 5 estados, en donde atendió más de 35 estaciones de ferrocarril. Eso entre los años 50 y los años 70, que ya llegó al centro del país. Entonces, quisiera mencionar a propósito del centro de documentación, que fue el primer acercamiento que tuve con el museo, que una de las principales fuentes en su momento también fue la fotográfica. Y ese fue el motivo por el que yo me acerqué a este centro de documentación. Y por eso voy a estar hablando de fuentes, pero también de audiovisualidades, como mencionaron en el título, porque es ahí donde creo que muchas veces hay información que no tan fácilmente conocemos a través de otro tipo de documentos y que fundamentalmente nos acercan a momentos y espacios de la vida cotidiana que rara vez tienen un lugar en la documentación oficial. Entonces, en ese entonces, segundo lustro de los años 90, justo iniciando con la privatización del ferrocarril en 96, bueno, la gran pregunta de Salvador, ¿y ahora dónde me voy? Después de 25 años atendiendo una misma estación, que era CIMA, en ese entonces Distrito Federal. Y claro, yo al contar esta historia le di un peso bastante grande a CIMA, porque es donde él atendió por 25 años, ¿no? No era cualquier estación. Además, telegráficamente era una estación muy importante. Es el punto más alto entre la Ciudad de México y Cuernavaca, en la línea C del México Balsas, de la división México Balsas. Y quería presentar también qué era CIMA, ¿no? Porque CIMA hoy día solo es un punto geográfico en medio del camino entre la Ciudad de México y Cuernavaca. Está relativamente cerca de Parres,
está no tan lejos de Tres Marías, que ya es Morelos, pero sigue siendo un punto en medio del bosque sobre la vía. Hoy ya no es vía, hoy es ciclopista, ¿cierto? Pero nada más. Y lo que sí sigue ahí, permanece ahí, es el cabús que servía de estación donde Salvador atendió por más de 25 años. Era una estación muy peculiar. Él trabajaba sin luz, sin agua, el agua la traía el propio ferrocarril, y trabajaba con velas, y trabajaba todavía a finales del siglo XX con la clave Morse, con el telégrafo, porque el terreno es tan accidentado, estamos hablando de 3.100 metros de altitud, que la radio nunca funcionó, ¿no? Entonces, bueno, también da idea de una faceta de los ferrocarriles mexicanos que era muy importante, ¿no? También las condiciones del día a día en la que muchas veces los trabajadores pues hacían su trabajo, ¿no? Pero para no hablar solo de trabajadores, decía yo hice una historia de vida de un jefe de estación de ferrocarriles, pero dado que aquí hay un interés particular en las mujeres y concretamente en las mujeres que han estado cerca y trabajando también de lleno en Ferrocarriles Nacionales de México, me parece importante señalar que en el camino yo conocí a varias de la mano de Salvador, empezando por su propia madre, ya entonces, por supuesto, fallecida. Salvador tenía 73 años cuando empezamos todo este trabajo, y hermanas, primas, en fin, una serie de familiares, mujeres, sobre todo en el norte del país, que fueron figuras clave y que también desempeñaron roles importantes en torno a la vida cotidiana de los ferrocarriles, concretamente en la ciudad de Torreón, sobre todo, ¿no? Y en algunas que otras poblaciones aledañas. Entonces decía yo que cuando inicié fue con una historia de vida de Salvador. Dedicamos múltiples sesiones a recuperar esta experiencia de vida, de trabajo, como un eje fundamental en su vida, justo en el marco de estos 50 años que venía él cumpliendo de trabajo en Ferrocarriles Nacionales de México. Y desde el principio, hay que decirlo también, el tren y el cine se relacionan en muchos sentidos. Solo pensemos por un momento en el movimiento y en el sonido, ¿no? Son dos cosas que tienen parecidas, el tren y el cine. Las cosas en el cine se mueven, el tren se mueve, y en el mundo del tren todos son sonidos, los sonidos están por todos lados, ¿no? Cada ámbito de trabajo tiene sus propios sonidos. Y la vida misma de cualquiera de los trabajadores y de las trabajadoras de los ferrocarriles está imbuida de sonidos, ¿no? Entonces, este carácter multidimensional entre el movimiento y el sonido que caracteriza tanto al tren como al cine, a mí me parecía un ingrediente muy importante para seguir haciendo documental, que yo ya venía haciendo desde hacía casi una década. Y en esta ocasión decidí videograbar estas entrevistas de historia de vida con Salvador Núñez. De la mano de ello, como decía, el trabajo de campo fue amplio y me hubiera gustado mucho, a partir de todos los registros en video que hice con él, poder encontrar múltiples imágenes como yo imaginaba. Pero la primera anécdota que voy a referir justo tiene que ver con Sima, ¿no? Yo era muy terca en que algo iba a encontrar de Sima,
porque Sima, antes de ser un simple punto geográfico en medio del bosque, de altura 3.100 metros entre Ciudad de México y Cuernavaca, fue un poblado. Fue un pequeño poblado de talamontes y me remití a los años 20, en la década en que todavía era un poblado de talamontes y en que ya el ferrocarril era activo en estas vías, como para entender mejor cuál era la dinámica socioeconómica en torno a esta pequeña población. En ese entonces todavía no existía Parres del Guarda, esta población más cercana, a escasos 3,5 kilómetros está. Y yo pensé, bueno, a ver, ¿cuál era el sino de esta población? Y mi gran suerte fue encontrar de la mano de Salvador a un habitante en Parres que era lo suficientemente grande como para haber crecido antes, en los 20, encima, y después haberse mudado con la creación del ejido en 37 con Cárdenas a Parres, ¿no? Parres se crea como un ejido donado por Cárdenas en el 37. Entonces, la posibilidad de profundizar en lo que era Sima en los años 20 se antojaba muy atractiva para entender esta dinámica de la región en torno al tren. Decía yo que era un poblado de talamontes, o sea que comerciaban con la madera, se dedicaban a talar y enviaban leña, enviaban pues troncos de árboles ya cortados hacia Cuernavaca, mayoritariamente, y a la inversa. Digo, era una sola vía, pero el tren corría por ambos lados, ¿no? Había un cambio, había un escape para desviarse cuando venía el tren del otro lado, ¿no? Fue muy interesante encontrar todavía vivo a don Chago, que aparece también en el documental en kilómetro C62. Si lo vieron, recordarán enseguida a esta persona mayor que Salvador Núñez, que desde muy al principio presenta lo que era Sima, ¿no? Mucho antes de que Salvador llegara ahí, pero que ayuda a entender incluso la conformación misma de esta estación, que, como digo, estuvo atendida por muchos años, por casi un siglo, desde un cabús, ¿no? Y claro, cuando don Chago narraba las peripecias de esta estación en Sima, un poblado de talamontes, con unas cuantas casas y unas cuantas familias viviendo ahí, pues se antojaba muchísimo poder ver esa población. Y yo siempre decía, pues alguna imagen tiene que haber, ¿no? Y todo el mundo me decía que estaba un poco loca, ¿no? Que estaba en chino que fuera yo a encontrar una población que hacía 50 años, más de 50 años que ya no existía y que muy probablemente nadie había retratado porque estaba ahí en medio del bosque y se dedicaba a la tala, ¿no? Y luego desapareció, ¿no? Eran casitas de madera con palma, con zacatón, que es lo que hay en esta altitud, y pues lógicamente esa población con el tiempo desapareció, ¿no? Pero justo esto fue lo que me llevó al CEDIF, ¿no? Yo en el centro de documentación dije, bueno, además de las historias orales, de los testimonios de las personas que pueden hablar, ¿no? A partir de sus experiencias, de sus vivencias, de lo que ha sido el ferrocarril en México a lo largo de todo el siglo XX, en ese entonces, pues todavía encontrabas personas nacidas en los 30 que pudieran hablarte de ello, como lo hizo Salvador. Entonces fue muy interesante acercarme a diferentes fondos del CEDIF, otra vez hablando de fuentes, la fuente oral, por un lado, el testimonio oral, pero por el otro yo dije, a ver, pues a ver qué encontramos de fotografías, ¿no? Y fue sumamente revelador encontrar en ese entonces, en un CEDIF que apenas se estaba conformando, los álbums de registro de avalúos del propio Ferrocarriles,
Y cuando encontré el álbum de la línea C, yo dije, aquí tiene que estar Sima, ¿verdad? Y bueno, avancé en la revisión de ese álbum y, oh sorpresa, en algún punto del camino de ese álbum apareció una sola fotografía donde estaba Sima, ¿no? Sima, esa estación que a mí me interesaba trabajar y que venía ya trabajando desde hacía tiempo de la mano de Salvador. Entonces, esa fotografía, que se remontaba a 1925, revelaba todavía este poblado alrededor de la vía, todo a lo largo de la vía, de un lado el poblado, del otro era más un cerro que constantemente estaban desgajando, que sigue ahí, este cerro cada vez más desgajado, para balastro, para sacar balastro para las propias vías. Es un cerro muy emblemático, ¿no? Un pequeño monte, que además arriba está el control forestal de la pequeña microrregión, y es muy emblemático del lugar, ¿no? Ves este cerro e inmediatamente reconoces Sima, ¿no? Y fue muy interesante ver en esta fotografía, pues, cómo estaba conformada esta pequeña población, ¿no? Sus viviendas, etcétera, y de la mano de don Chago, quien había crecido en esta pequeña población, había llegado muy chiquitito, pues profundizar un poco más en lo que era la vida cotidiana en Sima. Además del testimonio oral y además de la fuente fotográfica, que en este caso se redujo a una sola fotografía, esta fotografía de Sima Distrito Federal, de 1925, que pueden ver tanto en el documental como en el libro. Se despliega, de hecho, en el libro se abre como un encarte, porque es una fotografía panorámica de la población, en donde se pueden apreciar muchos detalles, ¿no? Y era de este registro de avalúos que les vengo comentando del propio Ferrocarriles, ¿no? Entonces fue sumamente interesante dar con esta fotografía, pero claro, yo estaba haciendo un documental, entonces dije, bueno, ¿y quién quita que pues también aparezca alguna imagen en movimiento, ¿no? Porque si ya salió una foto, pues ¿por qué no saldrá otra? Bueno, si ya me habían tildado de loca cuando estaba yo en la necia de encontrar una fotografía de Sima, pues ¿qué no me habrán dicho cuando mencioné material audiovisual, ¿no? O sea, fílmico para la época, ¿no? Y bueno, la investigación siguió avanzando. Yo le dediqué 5 años a esta investigación. Fue una investigación de tesis doctoral en antropología por la ENA. Y en una de tantas incursiones archivísticas, porque es el otro tema que me gustaría poner sobre la mesa, sé que interesa al museo desde hace muchísimos años, más bien décadas, sé que interesa al CEDIF, de hecho es uno de las razones de ser del CEDIF, que es el tema patrimonial, ¿no? Entonces, en ese entonces se hablaba fundamentalmente del patrimonio rodante, ¿no? Y de la urgencia por recuperar todo lo que estaba junto a las vías y sobre las vías, ¿no? Y el famoso PRONARE, ¿no? El programa de recuperación que se impulsó en ese entonces. Pero hay mucha otra documentación que ha estado ahí resguardada de diferentes maneras, y una de ellas, quizá una de las menos conocidas, es la fílmica. Esta se entregó por el propio Ferrocarriles en comodato a la Filmoteca de la UNAM, porque por lógicas razones, pues no es un tipo de material que se pueda resguardar en cualquier lugar, ¿no? Ni en cualquier archivo, ni en cualquier bóveda, ¿no? Sino que se requieren las condiciones climatizadas ideales para que las películas, ¿no? El material, el soporte fílmico no se eche a perder, ¿no? Entonces, acudí a la UNAM. Ese fue otro de los archivos fundamentales donde profundicé mucho, porque ver material fílmico y videográfico de Ferrocarriles, me tocó verlo también en video, porque en muchos casos solo hubo acceso a copias que se habían hecho en VHS,
me llevó a conocer muchos detalles de los oficios al interior del propio ferrocarriles y de los espacios, ¿no? Los espacios eran aquí medulares. Reitero, ya dije antes, que Salvador trabajó en más de 35 estaciones en los estados de Durango, Coahuila, Zacatecas, y fue un mundo de experiencias en cada una de ellas. Primero él solo, todavía soltero, después ya casado, después ya con una hija, y luego otro hijo, y luego 3 hijos, y luego 4, y luego 5, y luego 6, y entonces fue transformándose su familia, creciendo a la par que avanzaba su experiencia como jefe de estación de ferrocarriles. Pero a la vez también le tocó vivir el vallejazo, le tocó estar preso, le tocó vivir en la cárcel varios meses, le tocó ver crecer a su hija mayor estando en la cárcel, la llevaban a visitarlo. Y ese es uno de los motivos por los que después vendrá a dar al centro del país, porque lo vetaron para seguir trabajando en el norte. Pero antes de que esto sucediera, él ya había trabajado en muchas estaciones en el norte y todo esto sucede en los años 50, que él se titula como jefe de estación en el 54 y en estos cortos años atiende muchísimas estaciones en el norte, aunque tenía experiencia años antes como chícharo, ¿no? Como ayudante de jefe de estación, también por muchos años. Desde muy chico empezó a trabajar ahí. Ahora, había una figura también muy importante que era su madre, y la quiero ir colocando de una vez antes de regresar a la fuente fílmica y a la importancia de seguir buscando hasta encontrar algo más que fue clave también para esta investigación en materia audiovisual. La madre de Salvador fue también una persona muy interesante, porque estamos hablando del Torreón de los años 30, todavía finales de los 30, inicios de los 40, padrastro ferrocarrilero, la madre maestra, y entonces una vida en el riel desde que nació Salvador, siempre abrevando de este oficio al que se dedicaba su padrastro, pero también viviendo siempre cerca de las vías, y él hablaba siempre mucho de la antigua colonia aceitera, donde él vivía, y curiosamente su madre, además de maestra, también llegó a tener tienda, donde se abastecían muchas de las familias ferrocarrileras. Entonces, cuando nosotros anduvimos haciendo trabajo de campo juntos, Salvador, yo y quien hacía cámara, en ese entonces Carlos Hernández, éramos 3, haciendo trabajo de campo nada más, fue muy interesante, estoy hablando del 99, recorrer la antigua colonia aceitera y encontrarnos con antiguos ferrocarrileros de la misma generación que Salvador, que recordaban perfectamente a su mamá y que recordaban perfectamente haber comprado en su tienda, ¿no? Y uno hasta vacilaba en el sentido de que se endrogaban con ella, ¿no? Y todo esto aparece en kilómetro C62. Y es muy interesante cómo primas de Salvador, sobrinas de Salvador, de poblaciones aledañas, también hablan mucho de su madre como una figura sumamente importante. Para Salvador fue muy importante haber sido también hijo de una maestra, porque para él fue fundamental la educación desde muy pequeño y se empeñó en formarse desde muy pequeño y se dedicó al estudio, a mucha diversidad de estudios, entre ellos el inglés. Él estudió profusamente el inglés hasta que acabó siendo profesor de inglés también, además de ferrocarrilero. Entonces, un poco para detenernos también en la figura materna y la figura paterna en torno a estos ferrocarriles que han sido el sino de tantas familias a lo largo y ancho de todo el país, ¿no? Y volviendo a la fuente fílmica y a Sima, este ir y venir en el tiempo que sí permite el lenguaje audiovisual y que se puede ver muy claro en kilómetros C62,
pues justo me gustaría traer por último a colación esta referencia a la fuente fílmica, ¿no? Decía yo que me acerqué al archivo de la Filmoteca de la UNAM y tuve la posibilidad todavía, hoy día yo creo que ya estaría difícil, de dedicar muchísimas horas a visionar material y en ese entonces también de acceder a copias, como decía en VHS, de material de los propios ferrocarriles que me acercó mucho a los diversos oficios, pero sobre todo a oficios en el camino, pero también al oficio de jefe de estación y, por supuesto, a materiales muy peculiares. Entre ellos mencionaré nada más un documental de 1925, la fotografía que mencioné hace un rato era de 1926, y este documental era de 1925, hecho por un chileno, Miguel Chejade, que vino a México y se le pidió hacer un documental sobre los mejores destinos en tren, en ferrocarril, desde la Ciudad de México. El documental se llama México ante los ojos del mundo y resultó una joyita, una perla, pues, que poco me imaginé yo nunca que me iba a encontrar. Por suerte la Filmoteca lo acababa de recuperar y lo acababa de remasterizar y acababa de sacarlo en una copia en su tiendita en VHS. Cuando yo vi ese material no lo podía creer. Los 3 recorridos más importantes que hacía el tren, más atractivos, desde la Ciudad de México, eran Amecameca, Toluca y Cuernavaca. Y claro, cuando yo vi ese documental, que es un mediometraje, o sea, es relativamente corto, yo me fui de espaldas porque dije, ¿cómo? ¿Un recorrido a Cuernavaca? No, pues ahí está la línea C, ¿no? O sea, fuerzas, en algún punto tiene que aparecer cima o algo cercano a cima, ¿no? Y bueno, la primera vez que lo vi, no se olvidan la vida, ¿no? Porque en el momento en que aparece cima en una secuencia y justo se ven aquellas ristras de madera junto a la vía de las que tanto me había hablado don Chago, y se ve el cerro todo roído de donde sacan el balastro y que ahí sigue, y, y se veía el tren circulando sobre las vías y la gente pululando alrededor en relación con la madera que se trasladaba en él, etcétera. Más además una toma con un grupo de mujeres con una serie de recipientes de latón al pie de la locomotora, todavía una locomotora de vapor, porque pues recordemos que el material es de 1925, yo dije, bueno, esto es una joya, ¿no? Entonces, en el momento que pude sentarme a dialogar sobre ese material con don Chago y con el propio Salvador, pues fue una maravilla, ¿no? Porque además don Chago le dio sentido a esa escena donde las mujeres lo único que estaban esperando era agua caliente de la locomotora para poderse bañar, porque era lo que se acostumbraba encima, un lugar donde no había ni agua y había que ir 3 horas cerro arriba a por ella, pero por supuesto calentarla era toda una epopeya, ¿no? Entonces, claro, llegaba la locomotora llena de agua caliente y las señoras con toda sencillez se acercaban con sus recipientes a recibir agua caliente directamente de la locomotora. Pero eso cobró sentido en la medida en que don Chago lo pudo explicar. De otra manera, esa toma podía especularse de muchas maneras sobre ella. Entonces, estos encuentros, estos hallazgos, por un lado, que siempre son joyas, perlas que se encuentra una en el camino, pero también estos encuentros entre fuentes, entre documentación, que luego una puede sentar a dialogar y sobre todo si todavía tienes además fuentes vivas con las que dialogarlo, pues aún más interesante, ¿no? Remitiéndome entonces a la fuente fotográfica, al testimonio oral y a la fuente fílmica como pequeños ejemplos de lo que puede ser una investigación en curso sobre cualquier tema, pero que para ferrocarriles, como ya dije, se antojaba particularmente atractiva por este tema del movimiento, ¿no?
y del sonido. Y ahí estaban, ¿no? Ahí estaban las tomas fílmicas y ahí estaba la fotografía, una súper panorámica de cima, ambas de los años 20, mucho antes de que llegara Salvador ahí, 50 años antes de que llegara Salvador. O sea que para Salvador también fue muy, muy significativo haber encontrado estos documentos. Y esta fue una de las semillas, junto con las que colocaron también otras investigaciones como la del multifamiliar Miguel Alemán. Hicimos una historia del multifamiliar Miguel Alemán en la Ciudad de México, de la que podría contar otro tipo de anécdotas similares en cuanto a la documentación buscada en el camino, la documentación encontrada y la documentación que finalmente se construyó como fuente para la investigación y después fue utilizada en los documentales, ¿no? En este caso hablo de Mi Multi es Mi Multi, que también lo pueden ver en YouTube disponible o entrando directamente a la página del LAIS, por mencionar un proyecto más, ¿no? Pero fundamentales estos dos, el del multifamiliar Miguel Alemán y el de la etnografía de vida del jefe de estación de ferrocarriles, Salvador Núñez, como dos investigaciones semilla de lo que con el tiempo el Laboratorio Audiovisual de Investigación Social vendría a preguntarse, ¿no? Y como semillas de su motivo de fundación, que fue justo preguntarnos por la fuente fotográfica y audiovisual junto con la oral y profundizar en construir, en indagar cómo construir metodologías de investigación interdisciplinarias en las que ya no entraré por tiempo, pero si hay preguntas con mucho gusto amplío, porque lógicamente frente a fotografías y frente a material fílmico, como frente a testimonios orales, desde cada disciplina podemos abonar diferentes formas de preguntarnos, porque la investigación solo arranca cuando hay preguntas. El motor de la investigación son las preguntas de investigación. Y en función de las preguntas, voltear a esa documentación, indagando sobre ella, contrastándola, confrontándola, para encontrar algunas respuestas y quizá plantearse nuevas preguntas, ¿no? A las que hay que volver, y este ir y venir constante entre el archivo y el campo, que fue algo muy característico de esta investigación, y con esto cierro, porque dije ya en un inicio cómo implicó muchas horas de trabajo de campo en el norte, pero también muchas horas de historia de vida con Salvador en su propia casa, y de ello derivó tanto este documental como el libro, que de alguna manera, junto con la historia oral del multifamiliar Miguel Alemán, fueron los motivos precursores de pensar en un proyecto de creación de un laboratorio audiovisual de investigación social cuya esencia de trabajo ha estado en poner sobre la mesa, visibilizar de manera mucho más amplia el patrimonio fotográfico y audiovisual que tenemos en México, buscar formas de preservarlo, documentarlo, catalogarlo, impulsar que eso se haga, impulsar la formación desde diversas disciplinas en este campo que podríamos llamar de investigación audiovisual todavía incipiente y del que tenemos mucho que aprender del mundo también cinematográfico y del mundo de las y los realizadores, pero también aportando desde cada disciplina de las ciencias sociales, que puede aportar mucho desde su óptica, desde sus propias preguntas de investigación y desde sus propias formas de hacer, sus métodos de estudio, a cualquiera de las investigaciones que se planteen incorporar este tipo de fuentes. Y con esto cierro. Todo el tiempo pensé que esto era más una charla, yo pensaba que podía ser más de ida y regreso, pero bueno, ya vi que me quedé un poco aquí como en el monólogo, entonces yo agradecería muchísimo pues conocer las inquietudes de quien me pueda estar escuchando. Si hay preguntas,
particularmente de quienes vieron los materiales y leyeron quizá por ahí un breve articulito que también envié. Y con esto cierro la exposición y agradezco mucho la invitación a Isabel Bonilla y a todo el equipo del CEDIF y del museo para haber podido estar aquí compartiendo una vez más la experiencia, la remota experiencia, ya cada vez más remota, de kilómetro C62, pero que siempre trae muy buenos recuerdos a fines y para fines sobre todo de investigación. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Pues yo la verdad es que sí me gustaría escuchar pues esta parte que no quería profundizar, pero que ojalá lo haga, sobre el trabajo multidisciplinario, ¿no? Porque al final de cuentas, a veces, bueno, en mi caso, pues como historiadora o pues de otras disciplinas, justo como nos cerramos mucho a las herramientas propias de nuestras disciplinas y a veces no curioseamos, pues ya sea por a veces no tener a quién preguntar o por miedo o por, pues no sé, como sentir que eso no sobrepasa o no sé, el poder hacer este tipo de llevar a cabo este tipo de experiencias, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría que profundice y bueno, también aprovecho para recordarle a quienes nos están escuchando que pueden dejar en las redes sociales sus preguntas y comentarios y aquí con gusto se las hacemos llegar a la doctora. Muchas gracias, Leonor. Sí, pues fundamentalmente el propio LAIS es un espacio colectivo de investigación y es multidisciplinario en esencia, ¿no? Venimos de varias disciplinas, quienes estamos ahí desde el principio, desde origen, ha tenido integrantes de la comunicación, de la historia, de la antropología y más recientemente desde los estudios latinoamericanos. Y yo creo que de cada disciplina se puede abonar mucho al trabajo con las fuentes que acabo de mencionar, porque cada quien puede mirar con distintos lentes que tienen que ver con la disciplina propia este tipo de documentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo con mucho cariño haber llegado al CEDIF y me atendió Covadonga y tiempo después también conocí a Patricio y me acuerdo que era yo como un poco un bicho raro en ese entonces, ¿no? Porque pues una antropóloga que viene aquí a buscar fotos de los ferrocarriles, ¿no? Y yo recuerdo muy bien una escena en la que yo estaba reproduciendo este álbum de la línea C afuera del CEDIF, afuera de las oficinas, para poder reproducir con luz natural, ¿no? Esas fotografías, algo que hoy sería impensable, ¿no? O sea, con todas las características que ya se han implementado en cualquiera de estos archivos para resguardar el material y por supuesto porque ya los propios centros y archivos se encargan de reproducir lo que sea necesario, ¿no? En esa época no había quien hiciera nada y yo tuve que llevar mi cámara, una cámara todavía de 35 milímetros, no estoy hablando del mundo digital, estoy hablando del mundo analógico. Un poco lo digo para que vayamos pensando en las disciplinas que hay detrás de todo esto. Y más como bicho raro me veían todavía, ¿no? Porque pues yo con mi cámara y 35 milímetros, con un atril, buscando la paralela siempre con la imagen, buscando que la luz no rebotara en el documento, etcétera, que no hubiera brillos. La mayoría de fotografías eran brillantes, entonces era todo un dilema reproducirlas. En fin, recuerdo hasta esto, ¿no? Los pormenores y los avatares de reproducir documentos que tú como investigadora tenías que hacerlo porque no había un archivo que lo hiciera, ¿no? O había muy pocos. Pero sobre todo estamos hablando de archivos fotográficos y fílmicos que para los años 90 apenas estaban como abriendo los ojos a este mundo de la investigación y la investigación apenas estaba abriendo los ojos a este tipo de documentación. Entonces hablamos ya de casi 30 años, ¿no? En el que las cosas han cambiado bastante, pero en algunos aspectos no han cambiado tanto, ¿no? Entonces, volviendo a lo metodológico, tenemos un largo camino todavía por recorrer desde lo que cada disciplina puede abonar. Yo estaba como doctorante de antropología, entonces desde la antropología miraba las cosas de una manera, pero también venía de la línea de la propia ENA en antropología e historia. No era solo antropología.
Y mi formación previa era en historia y también en comunicación. Entonces, esta hibridez misma en mi formación surgía a la hora de trabajar. Yo veía cosas en estos documentos con el ojo de alguien formada en comunicación, pero también veía otros aspectos de quien se ha formado en historia y se hace otras preguntas frente al documento. Y también, por supuesto, ya en ese entonces volcada a la antropología, pues cobró una mucho mayor importancia lo que fue el trabajo de campo y lo que fueron los testimonios orales, ¿no? Que ya venía yo trabajándolos desde la historia y particularmente desde la historia oral en el propio Instituto Mora. Entonces yo creo que desde cada disciplina, y podríamos mencionar también la sociología y otras que no he mencionado, las formas de mirar, pero también las maneras de preguntarse acerca de los documentos pueden ser distintas. Y, por ejemplo, en investigaciones sobre el ferrocarril, pues, ¿por qué no? Desde la ingeniería incluso, ¿no? Y desde la propia historia de la ingeniería, pues hay más disciplinas todavía a las que se puede recurrir. El trabajo interdisciplinario no es sencillo. Una cosa es juntar disciplinas, ¿no? E impulsar un trabajo multidisciplinario y 3 leguas más allá, por no decir mucho más allá, está el trabajo interdisciplinario, que es donde realmente cada quien ya se mueve de su disciplina y entiende mejor a la otra, empata con la otra y juntas logran impulsar algo distinto de lo que cada una podría ser solita desde su disciplina. ¿Me explico? Entonces, la investigación interdisciplinaria sí pide un trabajo muy profundo, muy cercano, muy solidario, muy compasivo y comprensivo con los demás y las demás, porque usualmente hay problemas hasta de comunicación para entenderse, ¿no? Y acaba siendo un mundo también muy interesante en el que profundizar, porque las posibilidades de la investigación interdisciplinaria son muchas y creo que todavía tenemos mucho que explorar en este sentido. Y la investigación sobre ferrocarriles yo creo que es un ejemplo extraordinario del que podríamos seguramente enumerar, y aquí se habrán visto en estas charlas, múltiples investigaciones de carácter interdisciplinario, ¿no? Donde no todo se puede hacer desde la historia, no todo se puede hacer desde la ingeniería, no todo se puede hacer desde la sociología, sino que requerimos de esta diversidad de miradas y de esta pluralidad de formas de trabajar. Muchas gracias. No, y aparte también creo que algo pues muy significativo de ese trabajo es que también hace algo que apenas ahora se está como repensando que la gente que investiga, ¿no? En comunidades tiene que hacer y que es como retribuir a las personas que son pues nuestros informantes, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Pues el hecho de estar pues con los informantes y compartir la información que uno va encontrando, ¿no? Y pues tanto de lo que ellos recuerdan como de lo que estaba antes que ellos y el documental y todo este tipo de cosas que también, pues no, como que les devuelven un poco de lo que ellos dan, ¿no? Entonces creo que eso también es algo pues muy significativo, interesante de lo que nos platica. Seguro, el documental en este sentido es una herramienta muy interesante y con mucho potencial. Porque, por ejemplo, cuando yo terminé kilómetro C62, no solo se presentó en lugares como Tres Marías, ahí muy cerca de Cima, sino que también se presentó en muchos lugares del norte, porque aparecen un montón de lugares en kilómetro C62, y sobre todo estas funciones fueron con Salvador ahí presente, ¿no? Entonces, Salvador se acabó volviendo el principal promotor de este documental, llevándolo a los estados del norte y distribuyéndolo a diestra y siniestra entre todos los ferrocarrileros que todavía quedaban regados por ahí, porque ya se había privatizado el ferrocarril, pero ahí estaban los ferrocarrileros, ávidos además de escuchar historias del ferrocarril y recuperarlas, ¿no? Entonces, cada vez que se presentaba este documental era una catarsis, ¿no? Y Salvador en esto fue impecable, ¿no? En todos los años que todavía
pudo acompañar este material a muchos lugares, ¿no? Él se lo apropió, él se lo llevó, él lo circuló, él lo resignificó y lo entregó a quien quiso, ¿no? Y eso para mí fue muy importante, ¿no? Yo cualquier investigación que tenga posibilidades de circular de esta manera, pues es sumamente interesante, ¿no? Claro. Voy a pasar algunos de los comentarios que han ido dejando, pues, sobre todo saludos de Guadalajara, una excelente investigadora, la doctora Roca, interesante charla. Bueno, saludos desde Ciudad de México. Y acá sí hay una pregunta, dice, ¿cómo percibe la relación de los humanos con las máquinas? Como mencionaba el movimiento, los sonidos, pero en la psique podría existir algo que reafirme esta relación humano-máquina. Bueno, yo creo que el ser humano siempre ha buscado formas de hacerse de herramientas para hacer cosas, ¿no? Y para no remontarme a la época prehistórica, ¿verdad? Ya las primeras herramientas para simplemente poder cortar y comer, ¿no? Estaríamos hablando hoy día, y sobre todo en el siglo XX, de un boom de máquinas impresionantes, pero sobre todo el siglo XIX, que es cuando hablamos del impulso ferroviario y en concreto del ferrocarril, de la llegada del ferrocarril a México. Y claro que el ser humano siempre ha tenido como mucha afición y mucha predilección por cualquier tipo de maquinaria que le permita hacer cosas o intervenir sobre los territorios, sobre las cosas, sobre diferentes oficios, ¿no? De los que dependen estas máquinas y, bueno, concretamente el tren, que siempre ha implicado la posibilidad de moverse de un espacio a otro, y por tanto en el tiempo, ¿no? Entonces, mancuerna tiempo, movimiento, pero a la vez sumada al sonido, pues son ingredientes que caracterizan tanto al cine como al tren, ¿no? Y eso hace particularmente atractivo, ¿no? El encuentro de estos dos inventos, que además son contemporáneos, porque a la vez que se estaban desarrollando los primeros aparatos precinematográficos, se estaba desarrollando también las primeras máquinas de ferrocarril. O sea, que es maquinaria que forma parte del imaginario fabril, ¿no? Y mecánico y de la maquinaria que se empezó a concebir a partir de la revolución industrial, ¿no? Entonces, son dos tipos de inventos que confluyen en el tiempo y que en el fondo tienen mucho en común, ¿no? Por eso fue lindo aquí poderlos hermanar, ¿no? Y hay mucha gente desde el cine, sobre todo, que también lo ha hecho, ¿no? Y de manera increíble, como Wim Wenders, ¿no? Por ejemplo. De hecho, la imagen del ferrocarril llegando, ¿no? A una estación es como de las primeras filmes, ¿no? Que se reproducen como en estas giras, ¿no? De los aparatos de... Sí, es de los hermanos Lumière y es justo como mostrar el carácter documental que pues nace, ¿no? Es la intención con la que nace el cine y cómo se acompañan estos dos inventos, ¿no? Justo como dice la doctora. Y a mí me gustaría preguntar cómo a partir de esta relación que tiene el cine con el ferrocarril y cómo se fue nutriendo con las experiencias de otros ferrocarrileros a partir de la proyección del documental, si ha surgido material, y me imagino que sí, como para hacer alguna segunda parte o otra investigación, porque vaya, está el libro y está el documental, ¿no? Que tiene un montón de información y que me imagino que también se ha de haber quedado muchísimo detrás de ella, pero pues esto de la memoria también es muy, pues muy curioso, ¿no? Pues uno investiga, escribe, entrevista y va plasmando los testimonios e intenta hilarlo con una explicación en general. Y a la hora de que justo los informantes ven este material, pues me imagino que eso les activa otras cosas, ¿no? Recuerdan otras circunstancias o incluso
tienen, pues, algunas veces incluso epifanías, ¿no? Sí, es muy común que después de un estudio así, por ejemplo, empiecen a surgir fotografías desde los álbumes familiares, ¿no? Las personas revalorizan los propios documentos que tienen de carácter familiar en sus casas, ¿no? En sus álbumes familiares, como es muy común, por ejemplo, entre las familias ferrocarrileras. Y por supuesto de ahí se puedan detonar muchas historias más, porque cada familia ferrocarrilera tiene, por supuesto, su propia historia junto al riel, ¿no? Entonces, claro, es bastante más difícil la parte fílmica, pero la parte fotográfica es casi un hecho, sobre todo en los últimos 70 años, ¿no? Muy, muy característico documento del siglo XX. Pero también este asunto de la memoria, ¿no? Como en la historia oficial muchas veces podemos no encontrar, por ejemplo, las historias de las mujeres, ¿no? Porque esas no han sido importantes, ¿no? De recuperar, ni de contar, ni de reconstruir, ¿no? Y por ahí están perdidas montonales de historias de mujeres que corren paralelas a esta historia del ferrocarril también. Ya no digamos de las infancias, ¿no? Hablamos de personas que muy fácilmente encontramos en las fotografías, mujeres e infancias, pero que muchas veces escapan a las historias oficiales. Entonces, cuando hablamos desde la memoria, ¿no? Desde las posibilidades de, a partir de la experiencia personal de las personas, también acceder, ¿no? A otras facetas de la historia, en donde la memoria es la que se impone, ¿no? Lo que podemos recordar y lo que no podemos recordar, porque hay las dos cosas, ¿verdad? Pues se vuelve importante también para acceder a mundos históricos que no necesariamente estamos encontrando en las historias oficiales y mucho menos en la documentación oficial, ¿no? Por eso las fotografías asoman como un documento particularmente interesante para detonar nuevas preguntas de investigación. Y no solo para responderlas, sino también para detonar nuevas preguntas de investigación. Y ahí están multiplicidad de álbumes familiares, ¿no? Esperando que atendamos, ¿no? Las posibilidades de estos documentos desde la investigación. Sí, que muchas veces luego terminan en manos pues de coleccionistas o cosas así, ¿no? Entonces, como, pues estaría muy interesante un proyecto de recuperación, ¿no? Digo, pues de una copia, aunque sea, ¿no? De estas imágenes, pues que pudieran justamente llevar a conocer más como la vida cotidiana, las relaciones familiares, ¿no? Porque al final es que se habla, ¿no? De las familias ferrocarrileras, no solo hablando como de los trabajadores del ferrocarril como una familia, sino que son familias que propiamente se identifican como familias ferrocarrileras, ¿no? En la que el papá, el hijo, el tío, el abuelo, ¿no? Todos han venido de tradiciones, ¿no? Ferroviarias. Eso es algo. Este, hay preguntas que se hicieron desde el perfil del CEDIF, entonces Ajá. les voy a dar lectura. Gabriel Vallejo dice, buena tarde, qué interesante observación e investigación. ¿Cómo se llama el autor de este mediometraje y el nombre del mismo? Muchas gracias. ¿Y es posible ver ese documental audiovisual? Saludos desde Durango. Mis abuelos, tíos y padre trabajaron para Ferrocarriles Nacionales de México. Sí, cómo no. Mira, el nombre del documental es Kilómetro C62, un nómada del riel. Lo encuentras en línea, está en YouTube. La autora soy yo, Lourdes Roca. Es la etnografía de vida de un jefe de estación que fue Salvador Núñez, que ya falleció hace unos años. Y es del 2000, es una producción del 2000. Y no es un cortometraje, es un largometraje de 85 minutos. Creo que se refiere al de México ante los ojos del mundo. Ah, y si hablamos de México ante los ojos del mundo, es un documental de 1925 que, si no me equivoco, también lo vas a encontrar en línea, y si no, buscan la Filmoteca de la UNAM porque lo sacó como un título que debe estar disponible. Es de Miguel Chejade, un chileno que estuvo en México y se le pidió esta producción, pero es una producción mexicana. Y se hizo por encargo del propio Ferrocarriles Nacionales de México.
Igual podemos buscarlo y ponerlo en los comentarios el día de mañana para que la gente tenga acceso a estos materiales. De Isabel, ya hizo su aparición. Muchas felicidades, querida Lourdes. Ha sido un deleite escuchar sobre cómo fue el desarrollo del proyecto de investigación que derivó en el laboratorio audiovisual. Me gustaría saber cuál fue tu experiencia en campo. Saludos y un fuerte abrazo a todas las participantes de la mesa. Saludos, Isabel. ¿Cuál fue mi experiencia en campo? Sí. Así, en campo, en general. En general. No, bueno, podría hablar otra hora sobre ello. Nada más así. Segunda parte, no hay problema. Pero bueno, muy brevemente, encima, por años, porque además yo viví encima, también por años, entonces el trabajo de campo duró ahí mucho tiempo, esporádico, en distintos periodos, pero muy cerca de Salvador, porque de alguna manera pues éramos vecinos, pues éramos las únicas personas que vivíamos encima, muy cerca de la estación. De hecho, él vivía en la estación, en el Cabús, en ese entonces, y yo vivía a escasos metros de la estación, ¿no? Entonces, mucho trabajo de campo encima, pero también cuando todo el trabajo de campo en el norte del país, como dije, que fue en varios estados, pues sí, fueron varias semanas ahí entre Salvador, quien hacía cámara, Carlos Hernández y yo, yendo estación por estación en estos estados, ¿no? Estuvimos recorriendo, bueno, alrededor de Coahuila, Talía, Marte, luego en Durango, Bermejillo, Conejo, Ceballos, un montón de estaciones que él atendió como jefe de estación en los años 50, y además lo estuvimos haciendo en un tiempo muy interesante, ¿no? Que era en plena privatización. Entonces, había estaciones ya de rato abandonadas, había otras que se acababan de abandonar y había otras que se estaban abandonando. Entonces, estábamos al mismo tiempo viviendo como en tres temporalidades distintas, ¿no? Aquello que ya dejó de ser y que solo quedaban ruinas desde hacía rato, pueblos por los que ya no pasó el tren por un buen tiempo, luego otros donde apenas acababa de dejar de pasar, ¿no? Y ahí estaban las cosas como detenidas en el tiempo, desde las propias estaciones, más todos los artilugios, ¿no? Toda la herramienta, todo el material rodante, ¿no? Recuerdo muy bien en Espinazo, Nuevo León, ¿no? Que además de vivir toda la experiencia de lo que es el Niño Fidencio ahí, la importancia cultural aledaña al ferrocarril, completamente fusionada con la historia del ferrocarril, la vida del Niño Fidencio y las experiencias de esta población que es Espinazo, Nuevo León, donde también fuimos con Salvador. Pues yo lo que pude ver ahí fue una estación con una cantidad de material rodante acumulada alrededor impresionante, ¿no? Y es que justo estaba en este proceso de una estación que se estaba acabando, que le faltaba muy poco para dejar de ser, ¿no? Y material rodante del que, bueno, luego se recuperaría algo, pero también mucho se iría literalmente a las ferreras del propio Monterrey, ¿no? Para reciclar, ¿no? Entonces, el trabajo de campo fue, bueno, fueron 5 años solo la investigación de doctorado, pero yo 5 años antes ya estaba entrevistando a Salvador a inicio de los años 90, haciéndole entrevistas de historia oral, porque a mí ya me interesaba mucho lo que era la vida de él como jefe de estación trabajando en estas condiciones que conté, en un lugar tan expuesto a las inclemencias del tiempo como es Cima, ¿no? 3.100 metros con un frío que hace del demonio y él viviendo en un cabús que era una heladera, ¿no? Porque pues el cabús es de fierro y ahí atendiendo con velas. O sea, la verdad, las condiciones laborales de Salvador es que era de que no dabas crédito, ¿no? A finales del siglo XX trabajando con velas y con telégrafo, ¿no? Entonces, claro que a mí me atrapó la historia de Salvador desde que lo conocí en los 80 y en el 92 ya lo estaba entrevistando, mucho antes de pensar en un doctorado y en la ENA y la antropología y claro, después regresé con él. Entonces el trabajo de campo fue casi que a lo largo de todos los años 90, pero sobre todo en el segundo lustro de los años 90,
en gran medida encima, pero también en varios estados del norte que ya mencioné. Es un súper trabajo. Sí. Bueno, Por supuesto, ¿no? O sea, las principales experiencias y aprendizajes de esta investigación, más allá de lo que hoy he traído aquí a colación, que tiene más que ver con los archivos, fue en campo, por supuesto, porque las vivencias en campo son infinitamente, muchísimas más que las que puedes tener en el archivo, que te encuentras con documentos usualmente silenciosos que no te contestan, que tú les puedes preguntar, pero no te van a contestar. Y en cambio, en campo, pues tú tratas con las fuentes vivas y les haces preguntas y te contestan y te repelan, ¿no? Y te corrigen y te amplían, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte es muchísimo más viva y, por supuesto, mucho más intensa, ¿no? Ni quiero decirles cómo regresamos el camarógrafo y yo, Carlos y yo, después de ese viaje por el norte, trabajando por más de 35 estaciones de la mano de Salvador, ¿no? En este viaje, además, en el tiempo, en su propia memoria, porque Salvador no había regresado en 45 años al norte del país. O sea, esas estaciones él no las había vuelto a ver desde que las atendió en los años 50. Entonces fue un viaje en el tiempo en muchos sentidos, no solo en una línea y mucho menos cronológica, ¿no? Sino que fue un ir y venir constante entre 70 años, ¿no? En el tiempo, no solo de la propia vida de Salvador, sino de los ferrocarriles mismos, ¿no? Que se estaban acabando. sí, es como ir en busca del tiempo perdido de Salvador. Voy a leer lo que nos queda todo junto para ver si podemos ir cerrando. De Rafael Díaz Barriga, saludos a la doctora Roca. ¿Conoce algún proyecto en la línea de investigación que usted desarrolla sobre el proyecto Tren Maya? Evelia Magaña dice, ¿nos podría compartir la doctora algún texto o consejo sobre cómo se podrían abordar los materiales audiovisuales en las investigaciones históricas? ¡Ay, son un montón! Gabriel Vallejo, ¿habría manera de proyectar el documental KMC 62 en la Cineteca de Durango? Conozco a los que laboran ahí y a la directora. Álvaro Aguilera, saludos a la doctora Roca por parte de los integrantes de Tren Águila Azteca, Asociación Civil. Gabriel Vallejo dice muchas gracias. Álvaro Aguilera de nuevo dice, mi padre que trabajó en la compañía Pullman aparece en una película en los años 60 laborando como mesero. Aparece en un coche comedor del tren número 1 México-Nuevo Laredo, atendiendo a los actores cuando llegan a desayunar. La película se llama Un toro me llama. Isabel dice, ¿cómo fue la experiencia como mujer joven, investigadora en un gremio masculino y en un proceso de privatización? Bueno, creo que eso también ya lo abordó un poquito en esto que nos ha contado acerca de el viaje en las estaciones. Entonces, eran las recomendaciones del proyecto de la línea de investigación sobre el Tren Maya y cómo abordar materiales audiovisuales en las investigaciones históricas. Bueno, de cómo abordar este tipo de documentación de la que aquí hablé, pues échense un clavado en la página del LAIS porque hay un montón de tela de donde cortar y por supuesto también en nuestras propias fuentes, que son muy diversas, también son multidisciplinarias, van a encontrar un montón de referencias, ¿no? Sobre cómo trabajar con la fuente fotográfica y audiovisual. Los dos últimos textos, ahí sí puedo mencionar así muy puntualmente dos colectivos nuestros que pueden ser de interés sobre este terreno, son Tejedores de Imágenes y Métodos en Acción. Son los dos últimos libros colectivos que ustedes pueden encontrar publicados por el Instituto Mora junto con una editorial que es Logos Editores, es una coedición, son coediciones, que les pueden ayudar y ahí van a encontrar un montón de referencias que han sido pues los principales y las principales autoras de las que y de los que hemos abrevado, ¿no? Del Tren Maya, pues es otra historia, porque pues el tren apenas está empezando, entonces historias del tren no hay, pero historias de lo que se ha hecho para hacer ese tren hay muchas y también las hay en documental, ¿no?
Entonces también sería muy interesante que se acercaran a documentales como, por ejemplo, Polinizadores, hecho por una colega del propio laboratorio, Lilia García Torres, sobre la enorme polémica en el área maya por la construcción del tren, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar pues versiones muy encontradas, ¿no? De todo lo que hubo en contra para que no se construyera este tren y todo el cuidado y la defensa del propio territorio desde la región para que esto no sucediera frente a los que estaban a favor defendiendo la importancia de hacer un tren así, ¿no? Entonces, es un proyecto demasiado reciente y un tren aún no existente apenas, ¿no? Como para encontrar historias del propio tren, pero sí historias de lo que ha sido como proyecto y lo que se ha hecho en la región para llevarlo a cabo, ¿no? Que no ha sido cualquier cosa, ha sido una cosa muy grandota, ¿no? En cuanto a presentar kilómetro, pero por supuesto, dijiste Cinemateca de Durango. Sí, claro, sería fantástico que se presente ahí si no se ha hecho ya, porque la verdad es que este documental pues ya tiene 25, casi 25 años y se ha presentado en muchos lugares del norte. Entonces, yo misma lo mostré en algún lugar del Durango, pero ya hace mucho tiempo. Y bueno, además el documental dedica un espacio importante junto con el ex líder sindical Enrique Ochoa, con el que estuvo preso Salvador Núñez en la cárcel, los dos educando a presos que querían aprender a leer y escribir y a hacer matemáticas, ¿no? Entonces ellos dos se encargaron de formar a presos al interior de la prisión y todo esto lo cuentan en Kilómetro C62. Un par de amigos entrañables que se fueron a reencontrar en el 99 durante el trabajo de campo, obviamente así lo buscamos, ¿verdad? Y pudieron rememorar juntos las experiencias de aquel 59, ¿no? En el que estuvieron recluidos con la principal preocupación de formar a presos, ¿no? En la lectura, escritura y matemáticas. Entonces es una parte linda que la vivimos justo en Durango, ¿no? En Gómez Palacio vivía Enrique Ochoa y fue un líder sindical muy importante en su momento. Entonces, por supuesto, se puede presentar en la Cinemateca de Durango y esto lo podemos hacer a través del Instituto Mora, me pueden enviar la petición y con mucho gusto la canalizamos para que se haga, ¿no? Y se puede presentar en donde quieran, porque, bueno, finalmente está disponible en YouTube, entonces es tan sencillo como que tómenlo y preséntenlo donde gusten, ¿no? Tanto en una casa particular. En los comentarios de la autora. La experiencia completa. Eso ya, pues ya sería otra cosa, pero con mucho gusto. Bueno, pues ya pues podemos ir cerrando. No, pues nos queda más que agradecerle muchísimo por esta charla. Ojalá que no sea la última, tanto aquí como en otros contextos. Pues siempre es un gusto escuchar y aprender, ¿no? de estas experiencias que ha tenido a lo largo de su trayectoria y bueno, a través del laboratorio también. Pues yo también ya he tomado muchas notas. Y por supuesto, les invitamos, por ahí pues hay algunas propuestas de enviarle cosas, pues les invitamos a que la contacten pues en su correo oficial, que me imagino que está en la página del Instituto Mora. Así es. Entonces, pues ahí pueden buscar su correo, enviarles, ¿no? Pues estas propuestas que tienen sobre pues el material audiovisual. Y pues muchísimas gracias, como siempre, al museo, al CEDIF, al personal, en esta ocasión Alejandra, que le tocó acompañarnos. Y bueno, pues no sé si también tienes algún comentario final, Alejandra. No, solamente que nos sigan en las redes sociales para que pues se enteren de estas charlas y de otras más. Pues muchísimas gracias por el espacio, les agradezco mucho, Leonor, Alejandra.
Muchas gracias a Isabel, Román, que me estuvieron escribiendo al respecto con la invitación. Y pues sí, los correos del instituto son muy sencillos porque es la inicial del nombre con el apellido. Muy simple, L Roca. En mi caso es muy fácil, lroca@mora.edu.mx. Todos los correos son mora.edu.mx. Entonces, muy sencillo. Con mucho gusto, espero los comunicados. Muchas gracias. Y bueno, ojalá que se pudiera poner como los links, ¿no? Tanto del documental de kilómetro C62, ¿verdad? 62. Y bueno, pues los que nos mencionan ya para quienes vean después la charla o quieran regresar también y puedan verlos, yo se los recomiendo. Seguramente lo volveré a ver porque eso fue ya hace muchos años que tuve la oportunidad de hacerlo. Entonces, ahora que sé que está disponible, pues le daré otra vista ya empapada de esta charla, ¿no? Y del proceso también de elaboración. Pues bueno, muchas gracias a todos quienes nos acompañaron a través de las redes sociales, a quienes dejaron sus preguntas. Pues muchas gracias por seguirnos y les esperamos el mes que viene en la próxima charla. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chao.